El Gobierno regulará la situación de medio millón de personas en situación irregular en España para obtener el permiso de residencia y de trabajo siempre que hayan estado en nuestro país antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos 5 meses de estancia en España. Con este Real Decreto, la medida busca garantizar derechos, integrar laboral y socialmente a los migrantes y ofrecer seguridad jurídica, suspendiendo expulsiones mientras se tramita la solicitud. ¿Qué tal? Buenas noches. El Gobierno saca adelante este Real Decreto para regularizar de forma extraordinaria a personas extranjeras que ya viven en España, con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica, como decíamos, a una realidad social existente. Vamos a conocer más detalles. La medida nace de un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos y recupera el espíritu de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y apoyada por una amplia mayoría del Congreso. Todos los grupos votaron a favor, salvo Vox. Bueno, vamos a saber a quién afecta. Afecta a personas extranjeras que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025. Deben acreditar al menos 5 meses de residencia. Lo podrán hacer mediante un padrón u otros documentos como informes médicos, recibos, envíos de dinero. Quedan excluidas, eso sí, las personas con antecedentes penales. Se calcula también que podrían beneficiar a alrededor de medio millón de personas, como hemos dicho, aquí en La Rioja, cerca de unas 7.000 personas. El plazo para acogerse a esa medida finaliza el próximo 30 de junio. ¿Qué efectos puede llegar a tener? Bueno, pues la admisión a trámite de la solicitud va a suspender órdenes de expulsión, como decíamos, o procedimientos de retorno por causas administrativas. Otorga también una autorización provisional de residencia y de trabajo y permite el acceso a derechos básicos como pueden ser la asistencia sanitaria. Si la resolución es favorable, se concede una autorización de residencia por 1 año. Después podrá solicitarse una autorización ordinaria según el Reglamento de Extranjería. Que el proceso que se inicia no es una excepción. Si echamos la vista atrás, España tiene una larga trayectoria abordando esta realidad. Desde el año 86 hasta 2005, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a procesos de regularización. Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo, que es la postura que lleva teniendo el Partido Popular no solo ahora, sino durante muchos años. Y por lo tanto nosotros no hemos cambiado nuestra postura. Bueno, pues es el debate político también que después hablaremos en la tertulia. Vamos a hablar ahora con Marcos Montoya, él es trabajador social de Cáritas Diocesana aquí en La Rioja. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Cáritas formó parte de esos grupos que promovieron y respaldaron esa iniciativa legislativa popular avalada con más de 700.000 firmas para reclamar esa regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. ¿Cómo se sienten ahora mismo? Bueno, las entidades de Iglesia estamos celebrando que por fin, después de más de 3 años que estaba la iniciativa parada en el Congreso, pues que finalmente se haya podido implementar. Cáritas Diocesana de La Rioja contribuyó con 3.108 firmas a esas 700.000 que se recogieron en todo el Estado y intentamos también sensibilizar y visibilizar la realidad de estas personas. En el día a día nos encontramos personas migrantes que se encuentran en situación de exclusión social simplemente por su situación administrativa, es decir, son personas que van a poder salir de esas capas de pobreza y exclusión social gracias a esta medida. Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no?, que tendrían estas personas migrantes que acompañáis esa regularización extraordinaria con la que está tramitando el Gobierno? ¿Regularizar significa solo tener papeles o cambia de verdad las posibilidades? Y estoy hablando de verdad, ¿se cambia realmente esas posibilidades de acceso al empleo, a la vivienda, a los derechos básicos?
Destacadamente, o sea, de una manera muy significativa. Lo vemos en el día a día en nuestro trabajo. Las personas, en cuanto consiguen regularizar su situación administrativa, son personas que tienen unas potencialidades y unas capacidades enormes, que no pueden desarrollarlas debido a no tener esos permisos de residencia y trabajo. De hecho, lo encontramos en el día a día en personas que prácticamente consiguen la regularización, lo que sería la documentación, y dejamos de atenderlas directamente en nuestras acogidas parroquiales. Por lo tanto, es una medida que celebramos y creemos además que va a afectar alrededor, se publicaba estos días, de unas 7.000 personas en La Rioja, y veremos con el paso de los días qué requisitos, cómo la delegación de gobierno hace el conducto, la forma para solicitarla, y cómo las personas pueden acceder a la regularización extraordinaria. Sí, todavía no se conocen los detalles de ese decreto, pero sí que han dicho, hemos oído, que esta regularización de inmigrantes alcanza también a quienes solicitaron el asilo y a los hijos menores. ¿Se puede incluir, por lo tanto, a la familia en esa solicitud? Sí, de hecho, aunque la reforma del reglamento de extranjería venía a hacer un avance, nos encontramos que especialmente las personas que habían sido solicitantes de asilo y habían visto denegada su solicitud se encontraban en un limbo legal. Entonces, esta medida va un poco a sufragar toda esa problemática de personas que se iban a quedar en una situación administrativa irregular durante al menos otros 2 años, hasta que pudieran optar otra vez a los arraigos. Por lo tanto, hay un montón de capas de la sociedad que también van a verse beneficiadas, aparte de las personas que vienen en situación administrativa irregular, pero por el régimen general. Marcos, usted trabaja al pie de calle. ¿Cuál es la realidad que Cáritas observa en La Rioja respecto a la presencia de personas migrantes en situación irregular? ¿Qué porcentaje de las personas que atienden ustedes están en esta situación aquí en La Rioja? Aproximadamente es un 30% de nuestras atenciones, de las que desarrollamos durante el 2024. A nivel confederal, de la Cáritas española, uniendo todas las Cáritas diocesanas, el año pasado, durante el 2024, atendimos a 550.000 personas en situación administrativa irregular. Por lo tanto, es un ámbito de nuestro trabajo que nos encontramos en el día a día, siendo una de las pocas entidades que es como la red última de atención a estas personas, porque al encontrarse en situación administrativa irregular no pueden acceder a los servicios y a los derechos como cualquier otro ciudadano. Eso le iba a decir. Denos algunos ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son esas principales dificultades que enfrentan? Por ejemplo, todo el tema de tanto las prestaciones como el Servicio Riojano de Empleo. Sí que al sistema sanitario pueden acceder, pero con un régimen especial. Nos encontramos que no es homogénea la atención que hay entre comunidades autónomas ni entre los mismos ayuntamientos. Hay ayuntamientos que directamente no atienden a estas personas. Son personas que además tienen una dificultad enorme para acceder al empadronamiento, y al final el empadronamiento es la puerta de acceso a los derechos, lo que nos determina que tú en un territorio puedas acceder al resto de derechos, como es la salud, el empleo, la educación. Y son personas además que muchas de ellas también tienen problemas legales con la documentación de su país, es decir, que tienen cédulas de inscripción o pasaportes caducados, que les cuesta renovarlos porque las embajadas aquí traen unos trámites y unas tasas que a nivel burocrático dificultan mucho que esa persona se pueda tener una identificación. Hay una serie de problemáticas que en el día a día pues hace que estas personas no puedan acceder a los derechos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. ¿La autorización va a permitir trabajar en cualquier sector? ¿Se sabe además por cuánto tiempo va a ser válida? Sí, inmediatamente, además eso es un efecto inmediato de la propia regularización administrativa. Son personas que van a poder acceder a cualquier mercado de trabajo. De hecho, como comentaba antes, todas esas potencialidades y competencias que tienen las personas vienen normalmente de trabajos o de experiencia laboral que tienen en sus propios países. Es decir, son personas que vienen con una formación y que pueden dar un beneficio a nuestra sociedad enorme. Además,
todo ese trabajo irregularizado que tienen estas personas porque trabajan en la economía sumergida, de alguna forma el Estado también se va a ver beneficiado. Es decir, que son personas que van a empezar a contribuir también a la seguridad social y a nuestros propios presupuestos generales del Estado. Y, por cierto, luego también es una medida complementaria a la propia regularización, o sea, perdón, a la propia reforma de extranjería. Es decir, que es como un plan para que todas estas personas de alguna manera podamos incluirlas en nuestra sociedad. Antes comentaba que han sido 3 años largos, que ha estado paralizado. Desde Cáritas, ¿qué aspectos consideran que deberían mantenerse o modificarse en esa regularización para que realmente mejore la integración y la vida cotidiana de estas personas migrantes? En un primer momento la iniciativa estaba pensada para personas que estuvieran en noviembre, antes del noviembre del 2021, porque es cuando empezamos con toda esta iniciativa a recoger las firmas. Gracias a este pacto han ido haciendo unas modificaciones de la propia reforma del decreto de la regularización extraordinaria y han hecho que más capas de migrantes puedan acceder a la misma. Llevábamos 3 años que, como dice aquel, habían hecho una patada para adelante, ¿no? Que le habían guardado la iniciativa en el cajón y finalmente parece que a partir del mes de abril ya se va a poder solicitar en las distintas delegaciones de gobierno o en oficinas de extranjería la propia regularización extraordinaria. Como he dicho antes, es un efecto inmediato para las personas migrantes y, como explico, no necesitan una integración, es decir, unos planes de inclusión muy sofisticados, es decir, son personas que ya están entre nosotros, es decir, que viven en el día a día de nuestra sociedad, están en nuestros barrios, acuden a nuestras parroquias, van a los mismos supermercados que nosotros, compran las mismas cosas, por lo tanto, esta medida lo que va a permitir es que vayan a estar en las mismas condiciones de equidad que el resto de ciudadanos. Marcos, ¿qué consejos podemos dar a todas estas personas? Como acaba de decir, se iniciarían los trámites, eso es lo que han anunciado, a partir de abril, concluiría el 30 de junio. ¿Es importante ir asesorado, hablo acompañado de un abogado, o en este caso Cáritas les ayuda en ese sentido? De momento no hemos establecido nada, ningún acompañamiento específico. Sí que vamos a estar atentos a toda la información que den a través de delegación de gobierno para informar a las personas que atendemos. De hecho, también lo publicaremos para que sea una información pública y lo pasaremos a todas las personas. Y en caso de que haya alguna persona que necesite apoyo en algún trámite específico, pues bueno, intentaremos apoyar a esa persona con esos trámites, pero en principio, por lo que han publicado, no debe ser un trámite muy dificultoso. O sea, siempre que cumplan los requisitos debe ser un trámite bastante sencillo. ¿Han recibido ustedes alguna solicitud de demanda de información en el día de hoy o todavía es pronto? No, de momento que yo haya visto no. Sí que hay voluntarios de las parroquias que sí que han preguntado, oye, que han visto esto publicado. Pues claro, al final desde las acogidas parroquiales atendemos a muchas personas que pudieran verse beneficiadas, pero de momento no hemos recibido peticiones de personas con información sobre la regularización extraordinaria. Bueno, Cáritas ha defendido históricamente esta regularización como una cuestión de derechos humanos. ¿Es una medida necesaria? ¿Creen que debe de dejar de ser excepcional o extraordinaria? Nosotros siempre hemos pensado que las migraciones teníamos que establecer unas líneas de flujos migratorios seguras y estables. Es decir, que las personas cuando vinieran a nuestro país lo pudieran hacer de una manera ordenada, evitando todas las mafias y todo el tránsito de viaje que tienen en el camino, especialmente de ciertos flujos migratorios como podía ser de Oriente Medio y de África. Y en nuestra postura es que la migración es un derecho humano que debe protegerse por todos los estados. De hecho, en la Carta de Derechos Humanos y en la Carta Europea también de Derechos está establecido como uno de los derechos inherentes a la propia persona. Pues Marcos Montoya, muchísimas gracias por atendernos, por esas primeras impresiones sobre este Real Decreto aprobado. Muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto y pendientes, como dice, de toda la información que llegue desde la delegación del Gobierno para saber cómo nos afecta también aquí en La Rioja. Muchísimas gracias y mejórese.
A vosotros, gracias. Gracias. Adiós, buenas noches. Bueno, pues vamos a hacer, como siempre, a estas horas un alto en el camino y enseguida hablamos de este asunto y otros en la tertulia, así que no se vayan. Hasta ahora, les espero. Bueno, pues vamos a comenzar por saludar a la mesa, a quienes nos acompañan esta noche de martes aquí en Punto de Encuentro. Saludamos a Luis Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, María. ¿Qué tal todo? ¿Hacía tiempo que no nos veíamos? Sí, hacía tiempo, ya, claro, de la vez anterior. Exactamente. Vicente Urquía, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bienvenido. Y está con nosotros también David García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. También hacía tiempo. Un año, en diciembre yo creo. Eso. Hace un año que no nos vemos, ¿no? Nos vimos en el 2025. Bueno, vamos a seguir hablando del tema que acabamos de dejar. Estamos hablando de esa regularización de inmigrantes. Vamos a escuchar a la ministra portavoz esta mañana cómo destacaba pues, la aprobación de este decreto. Que el proceso que se inicia no es una excepción. Si echamos la vista atrás, España tiene una larga trayectoria abordando esta realidad. Desde el año 86 hasta 2005, gobiernos de distintos colores políticos han recurrido a procesos de regularización. Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Lo que no entendemos son las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo, que es la postura que lleva teniendo el Partido Popular no solo ahora, sino durante muchos años. Y por lo tanto nosotros no hemos cambiado nuestra postura. Venga, pues vamos con una primera valoración. Luis, ¿qué te parece la regularización de esas 500.000 personas? Tiene toda la razón la ministra. Todos lo han hecho, desde Felipe González, pasando por Aznar, pasando por Zapatero, pero con una diferencia enorme. Todos han pasado por el Parlamento. Y ha sido aprobado en el Parlamento. Y sobre todo, cuando Zapatero, han intervenido las fuerzas sociales, es decir, han intervenido los que tienen que intervenir en estos casos, que son los empleadores. Esos son los que tienen que intervenir. En este caso no, o no conocemos muy bien la parte del decreto, o en este caso con presentar del año 25 algún papel que les defina como que llevan aquí 5 meses, a lo mejor en una librería o lo que sea, a su nombre, pues pueden pasar ya. Eso, en fin, me parece que es un poco extraño de digerir, pero sobre todo porque no son capaces de llevarlo al Parlamento, consensuarlo con el Parlamento, y lo que más me extraña de todo esto, que lo hayan consensuado o lo hagan directamente con Podemos, que no pertenece al gobierno, es un grupo que le ayuda a gobernar, como está haciendo todo lo demás, está haciendo este gobierno todo lo demás, tratar de exclusivamente con cada uno de los grupos que le pueden apoyar en el momento que los necesita. Y a cambio de eso, pues les ofrece, en este caso la regularización, en otros casos lo que han ido pidiendo, la financiación en Cataluña, el tal, etcétera, etcétera. Algo que me parece que no es para una democracia como la nuestra. Una democracia como la nuestra, avanzada, de las principales en Europa, que significa lo mismo que las principales en el mundo, pues no es lo correcto, democráticamente hablando, no me parece lo mejor. Vicente, ¿qué puede responder a eso? ¿Es oportunismo político? Bueno, yo creo que es una medida necesaria que estaba pedida por la sociedad civil de manera reiterada, que viene de una ILP, de una iniciativa legislativa popular hacía tiempo demandada,
que además contaba con un apoyo parlamentario, que además se hizo una modificación del reglamento de extranjería, pues que también fue apoyada por el Parlamento, que va a permitir hacer un decreto con esta regularización que se va a hacer ahora, y por tanto yo creo que está, primero, que es legal, absolutamente democrática, por lo tanto, que está apoyada por los agentes sociales, que es una demanda además también de la patronal, de la COE, que está todo el día demandando que el mercado laboral hace falta gente y esto es una posibilidad de que esta gente se incorpore al mercado laboral. Y luego son personas que están ya aquí en España, no se trata de ningún efecto llamadas, sino las que ya están, que pueden acreditar en los últimos 5 meses que han estado viviendo en España. Y lo ha dicho el presidente, el portavoz de los obispos, ¿no? Habló de dignidad. Yo me quedo con esa frase, creo que es importante. Y además es verdad, se ha hecho siempre, es decir, lo hizo Felipe González, lo hizo José María Aznar, regularizó a medio millón, medio millón de inmigrantes consecutivos en 2001, 2002 o 2001. En 4 en 4 ocasiones. Bueno, yo tenía 2, pero bueno, yo creo que al final hay un momento en que hay que hacerlo, porque al final hay una bolsa de personas que están ahí que necesitan, que además la economía lo necesita y que además se atiende bajo el punto de vista humano y se ha hecho. Yo creo que se ha hecho con Podemos. Bueno, pues esas son cuestiones de oportunidad, no de oportunismo, de oportunidad, que es diferente. Del gobierno en cada momento pues intenta darle protagonismo, pues lógicamente protagonismo pues a un partido a otro, dependiendo de las necesidades que tiene de llegar a acuerdos. Pero es que eso es lo que ocurre en Europa todos los días. Porque en Europa, en cantidad de países, no hay mayorías parlamentarias de un solo partido ni de dos, sino que al final los gobiernos de coalición y gobiernos tienen que andar pactando y arreglando y dialogando, y eso es lo que ocurre en España, y yo creo que hay que darle a una absoluta normalidad, verlo con normalidad. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, y además te digo una cosa, para que funcione la economía española se necesita esa gente, porque ten en cuenta que somos el país donde menos gente nace. Y en estos momentos están llegando para jubilarse, pues después de la guerra y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un crecimiento enorme de los nacimientos. Y esas personas están llegando a jubilarse ahora, con lo cual hay escasez de gente para echar una mano a la economía española, o sea que son necesarios. Pero vamos, las formas. Las formas. Hay un parlamento y hay que ir al parlamento. Yo hablo de las formas. Lo demás estoy de acuerdo. De todas maneras, yo creo que si el Partido Popular tuviera una posición como la que ha tenido hasta hace muy poco tiempo, de cierta lealtad institucional, yo creo que se podía ir al Parlamento tranquilamente, pero si ya sabemos a qué estamos jugando ahora mismo. El Partido Popular, todo lo que puede echar atrás al gobierno para demostrar que está con problemas de gobernabilidad, lo hace todos los días. Es que no hay ninguna intención positiva. Vamos a dejar hablar al ciudadano. La visión ciudadana. Venga, David. Bueno, visión ciudadana como todos. A ver, yo creo que ni hay que hacer barra libre ni hay que tener miedo en regularizar, ¿no? Lo que creo que hay que hacer es tener las ideas claras, tener un consenso y establecer unas obligaciones y unos derechos que toda esta gente tenga. Es un tema de regularización de gente que ya está viviendo aquí, es decir, es un problema ya real. Sí. Yo creo que la gente sabe que no hay medidas perfectas, ahora mismo ya no hay una perfección, tenemos un problema real encima de la mesa, pero yo creo que lo que demanda la calle es que se expliquen las cosas claramente, ¿vale? Porque hay mucha demagogia, hay muchas que si pueden votar, que si no pueden votar, ¿sabes? No sé si habéis oído, yo he leído mucho entre ayer y hoy desde que salió la noticia, y la verdad es que yo creo que la gente demanda que haya consenso y que se expliquen las cosas, porque si se explican, yo creo que se puede entender. Entonces, dicho esto... Hablaba de votar. Sí, hablaba de votar porque he oído que, claro, se está diciendo que es para que haya un voto, digamos, favorable a la izquierda porque se regulariza, pero la realidad es que no pueden votar porque se está hablando de residencia durante un año nada más y el residente no tiene derecho a voto ni en el Congreso ni en las autonómicas. Otra cosa es lo que podrá venir luego y lo que se pueda pensar que en un futuro pueda pensar, pero ahora mismo yo creo que el voto va más, y aquí sí lo que tengo que decir, voy un poco a colación de lo que decía Vicente, el voto realmente es el de Podemos y el de Junts, que es el que está buscando desde mi punto de vista, en este caso el presidente Pedro. Porque está claro que hay una necesidad de los votos y de llegar a un año más con los votos de acuerdo. Podemos le está dando este comodín y a Junts supuestamente lo que va es la negociación de la inmigración dentro de Cataluña. Entonces
Es que no puedes pensar, reconozco que el PP en el 2021 estuvo a favor de la ILP, votaron creo que más de 300 diputados a favor y el único que se abstuvo fue Vox. Entonces hay una clara conciencia de que esto hay que solucionarlo. También veo que el PP, desde su postura, es lógico que 3 años después, con todo lo que ha pasado, le cueste llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez, pues porque venimos de un bagaje de los últimos 3 años, elecciones de por medio, que quieras o no, hay un tactismo, hay una serie de cosas que le ponen difícil la situación al PP el entrar a un acuerdo con alguien que desde mi punto de vista ha demostrado últimamente que parece que no hay otro criterio, ¿no? Digamos. Pero bueno, el ciudadano lo que quiere es regularizar estos 500.000, yo creo, pero con esos derechos y lo que decíamos, gente que está cotizando, que está trabajando, que nos viene muy bien, que sabemos el problema que hay en España, pero no vale todo tampoco. A mí una demostración de 5 meses de estar residiendo aquí creo que no es causa suficiente para una regularización. Tiene que haber pues en este caso, pues sí, un trabajo, una serie de criterios que garanticen que luego el sistema no se nos venga abajo también, porque claro, hablaban de 7.000 personas en La Rioja, ¿no? Un incremento de 7.000 personas. Luego, yo creo que a veces improvisan las cosas y no lo hacemos por consenso, porque claro, meter 7.000 personas más pues es tensionar más la situación que tenemos en los servicios públicos. Pero eso no quiere decir que no tengan que entrar. Yo creo que tiene que haber consenso y reglas claras. Pero esto es un parche más, como se han puesto tantos en la historia. Hay que tener un consenso y cambiar la ley, porque la ley hay que cambiarla. Pero yo ya estoy muy defraudado y creo que no llegamos en este país a un acuerdo porque esto es tema de Estado, esto es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado que hay que resolver, eso es evidente. Pero, claro, lo que dice Vicente, la lealtad institucional. Sí, pero vamos a dar la vuelta. La lealtad institucional tiene que empezar por quienes nos gobiernan. Y yo no tengo que defender a Rajoy ni a nadie. Pero, leches, es que tiene que estar canso de que se las juegue, ¿eh? Tiene que estar canso de que Sánchez le haga cada jugada. Ya la última, bueno, por desgracia no ha ocurrido, que es la que le llama a Moncloa y quiere ir, no sé para qué. No sé para qué. Para engañarlo, si lo ha engañado 50 veces. Es que, o sea, al final, Vicente, no me extraña... Si le llama... Porque le llama. Si no le llama, porque no le llama. Sí. A ver, que yo entiendo. Pero una vez cada 2 años. La dinámica de la oposición, que la entiendo. Y además, parte de lo que está ocurriendo es que el Partido Popular, si no estuviera Vox, tendría una posición mucho más centrada, pero al estar Vox intenta tener una posición en el tema este de migración pues más escorada a la derecha. Que luego le da igual, porque estamos viendo resultados electorales y el Partido Popular se mantiene, pero no atrae más electoral. Más, parte electoral del Partido Popular se está yendo a Vox. Con lo cual, al final... los del PSOE se está yendo a Vox, Los del PSOE, que parece ser que se está yendo a Vox. A nosotros nos está yendo algo al Partido Popular y algo a Vox, que también con preocupación. Pero bueno, esto lo veo ocurre... con preocupación. No, que yo no niego las cosas, porque negarlas sería negar lo evidente, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo es que el gobierno ya va a hacer 3 años de gobierno, le daban 1 mes, luego no sé qué, hay una presión tremenda, porque lo único, a mí de verdad que me preocupa mucho, es que lo único que veo que tiene ambición el Partido Popular por quitar a Sánchez y por como sea gobernar. Pero lo que no tengo claro es para qué. Lo que no tengo claro es para qué. ¿Qué políticas se van a hacer? Porque esas políticas que va a hacer el Partido Popular son las que le está planteando Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan, pues de verdad que me preocupa mucho. Bueno, si gobiernan conjuntamente tiene derecho a practicar su política, pero la practicará en lo que le corresponda de acuerdo con lo que los ciudadanos han querido. Si los ciudadanos han querido que tenga 2 consejerías, en esas 2 consejerías tiene derecho a aplicar su política. Y no le podemos decir nada. Ahí vemos normal eso, pero ahora mira, Sánchez. Pero antes criticabas que Sánchez hable con Podemos y llega a acuerdos con Podemos. Ahora. No que hable con Podemos, que le pasa un favor a Podemos. En lugar de asumir que es con quien lo tenía una que mayoría, pactar igual que por PP, pertenecer al gobierno. Extremadura está buscando el apoyo de Vox para poder gobernar. En este caso el PP está a favor, yo creo, de la regularización. Simplemente está hablando de una serie de criterios y que yo creo que es lo que tiene que buscarse el consenso. Ir al Parlamento. Europa, que hemos estado hablando ahora, que como se hace en Europa, creo que ahora mismo, Vicente, en Europa no están por las regularizaciones de inmigrantes.
porque creo que en diferentes países ya ha hablado el pueblo, en diferentes países, y precisamente no están por la regularización. No, sobre todo los países del norte. Entonces, lo que igual habría que dejar es expresarse al pueblo, porque pero que lógicamente en democracia el pueblo al final tiene la última palabra. Correcto. Pero que a veces pero no significa que esta palabra sea... pero yo creo que en esto, los 500.000, nadie está, menos Vox, creo que todos están de acuerdo en una regularización. Que a veces, con cabeza. Hay decisiones democráticas que son erróneas, Sí. bajo el punto de vista. Es decir, mira, Hitler llegó al poder democráticamente, y luego se quedó ahí como se quedó, ¿vale? Y digo, porque a veces con la mayoría, la gente, no política, sé qué... Vamos con esa tensión política. En el Congreso de los Diputados no se ha convalidado el decreto ómnibus aprobado por el Gobierno, lo que supone un revés parlamentario para el Ejecutivo y pone de relieve lo que estamos hablando, ¿no? Esas dificultades para sacar adelante iniciativas legislativas en un escenario de mayoría fragmentada. La votación evidencia la falta de apoyos suficientes entre los socios habituales del Gobierno. El decreto agrupaba diversas medidas de carácter económico y social, una fórmula recurrente en la acción legislativa, pero que exige una negociación previa sólida para garantizar su respaldo. En este caso, el Ejecutivo no ha logrado cerrar acuerdos necesarios, lo que ha llevado a su rechazo en la Cámara. Nos lo cuenta Rafa Navarro. Adelante. ¿Qué tal, María? Sí, varios temas de política de actualidad nacional que contarte. Empezamos por inmigración, ya lo anunciaba ayer por la tarde Podemos, y esta misma mañana el Consejo de Ministros ha iniciado la tramitación de un Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El objetivo es regularizar en torno a 500.000 de personas. No tienen que tener antecedentes penales y tienen que demostrar que llevan viviendo en nuestro país al menos 5 meses. Al tramitarse como un Real Decreto, el Gobierno no requiere y no necesita que pase el filtro del Congreso de los Diputados. Un Congreso que esta misma tarde ha dado la espalda una vez más al Gobierno, ha rechazado el Real Decreto Ómnibus, un decreto con varias medidas sociales y tributarias, entre las que se encontraba la revalorización de las pensiones. PP, Vox y Junts han votado en contra. Desde el Partido Popular y Junts dicen que están a favor de la revalorización de las pensiones, pero no en un mismo Real Decreto, en una misma votación, con otras medidas, por ejemplo con el tema de desahucios, con las que están en contra. Así que esa medida importante, la revalorización de las pensiones, tendrá que volver a Moncloa, tendrá que volver al Consejo de Ministros y volver aquí al Congreso de los Diputados como punto único, como ya ocurriera el pasado año. Sí que ha salido adelante el otro Real Decreto de las ayudas al transporte público. Así que en este pleno extraordinario, nueva derrota del Gobierno. Bueno, pues lo ha dicho Rafa, ¿no? Volverá otra vez al Congreso, pero de forma separada, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Es lo que ocurrió el año pasado, y después, cuando están diciendo, es que los jubilados no van a... Los jubilados han cobrado ya, y además con el aumento. Y no lo van a devolver, o sea, ya hemos cobrado, que yo estoy jubilado, por tanto no lo vamos a devolver. Va a ocurrir lo mismo que el año pasado, a que no metan miedo a los jubilados, que no, que ya lo han cobrado. Entonces, no pasa nada. Estaba pendiente un poco lo de febrero, si esto pasa siempre, mira, en todos los parlamentos, al final de año, cuando se aprueban los presupuestos, tú lo sabes, hay una ley de lo que se van acordando, de lo que se va quedando a lo largo del año, y en eso, en uno de las leyes, se mete pues todo lo que se recoge por ahí, que no es como esto, pero parecido. Es esa ley que en todos los parlamentos se hace. Entonces aquí, que hayan hecho eso, parece muy bien, pero lo hacen con una tendencia política a la falta de lealtad institucional, Vicente. Aquí lo hace el Partido Popular. Una tendencia política... Lo hace lo mismo, la ley de acompañamiento que se llama. Sí, sí. ¿No? Aquí lo hace el Partido Popular y lo hacen todos los parlamentos, esa ley todos va en los gobiernos, y se ha hecho toda la vida. Entonces, Vicente, ley de acompañamiento, lo has dicho muy bien, a los presupuestos, que no tenemos presupuestos. Pero es una ley ómnibus que lo que hace es, lo que hace es subir pensiones, y luego todo un escudo social importantísimo para mucha gente. Total. Entonces, bueno, el Partido Popular y Junts tendrán que decir en qué están en contra, es decir, aparte de las formas, pero en el fondo las formas
es la excusa. La excusa es intentar dar la imagen de que el gobierno no apoya, no consigue sacar la liga adelante, de que está en minoría. Eso es lo que se intenta decir. Sí. Lo que hay es una posición de desgaste, de intento de desgaste del gobierno, pero de manera permanente. Y esto es una más. Claro, más. Y el gobierno de desgaste a la oposición diciendo que no quiere a los pensionistas. Que lleva sacando un 90% de las leyes o un 95% de las leyes, pues volverá a llevarla por decreto ley, separará algunas cosas, las llevará. Ya te digo y al final nos perdido 2 meses, se tendrá que repetir la votación y todo porque el objetivo de aquí nosotros que desgastar al gobierno, pero sí, lo pagan de momento los pensionistas que de momento no tienen aprobada revalorización. Que han cobrado ya, que hemos cobrado. Yo creo que se desgasta mutuamente, es decir, la labor de la oposición es la que está haciendo, y presentar una ley sin tener los acuerdos ya previstos antes, pues es agua de borrajas y saber a lo que te enfrentas para tener que salir PP y Junts de decir que no están en contra de las pensiones, si es todo marketing, si es que al final estamos viviendo en una anomalía, eso es verdad, o sea, esto es así. Hay una anomalía en el que ¿cómo se llama? Los 4 años en los que estamos viviendo ahora, la legislatura es la primera vez que se hace con un pacto contra natura, que es totalmente legal, pero ahora estamos viendo el resultado de esa anomalía. Entonces, que no nos extrañe esto, porque esto es lo normal. Con el tiempo cada uno va a coger sus posturas y estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, esto no es que el PP quiera desgastar, es que se hacen las medidas sabiendo que no van a salir. Entonces, esto es una anomalía. Igual que es tener una anomalía de estar 3 años sin presupuestos. Eso nadie puede venderlo de ninguna otra manera. Ahí ya sí que a mí me hierve la sangre, es decir, no puede ser. O sea, estamos con la ley fundamental sin hacerlo. Entonces, cualquier cosa que se hace, o se hace la ley ómnibus para meterlo todo para que el otro se vea retratado, es que esta forma de gobernar, yo ya voy teniendo años, no se ha visto nunca, porque tampoco se ha dado estas condiciones, que sí, que es totalmente democrático llegar a un acuerdo. Pero ahora vemos las consecuencias y yo creo que en algún momento o el pueblo habla o vamos a estar otro año y medio así viviendo de cosas que estamos hablando en esta mesa desde hace mucho tiempo para que luego no se llegue a nada, porque me gustaría saber cuántas cosas hemos hablado que luego se han aprobado, porque yo creo que hablamos mucho pero luego no se hace nada, y eso es un poco el problema, que yo creo que la gente se empieza a cansar, por lo menos yo me canso. Se han aprobado cantidad de leyes en el Parlamento en los últimos años, pero creo que es del 90 al 95% de lo que se lleva se aprueba. Si no se aprueba, por ejemplo, la ley fundamental de presupuestos y se está tirando el dinero de Europa, por ejemplo, pues hay un problema. Pero bueno, está pasando, es que hay una situación política diferente, la que hay en España, y también la hay en otras comunidades autónomas. Creo que Castilla y León también está sin presupuesto, quiero recordar. Castilla y León. Y en Extremadura, ¿qué ha pasado al final? Han tenido que convocar elecciones porque tenía un problema de inestabilidad. Pero en Aragón elecciones. Pero cuando hay un problema, igual que en Aragón, no han encontrado y van a elecciones. ¿Cuál es el miedo a ir a elecciones? Ya sabemos todos a lo que jugamos. Yo creo que está claro. No hay ninguna obligación legal, es una decisión política. Vuelve a lo mismo. Es decisión del presidente. El gobierno ha decidido y está consiguiendo sacar adelante las cosas, aunque con algún tropiezo, pero luego al final lo va sacando. Y bueno, pero se nos llena la palabra democracia hasta que luego hay que enfrentarse a ella. Pero democracia no es unas elecciones cada 4 años, desde mi punto de vista como ciudadano. Yo creo que hay que participar en ello. Bueno, pues vamos con las novedades del accidente ferroviario. Hemos sabido, desde ayer, que esa comisión de investigación de accidentes ferroviarios señala como hipótesis principal que una rotura o fallo en una soldadura del carril pudo ser ese detonante del descarrilamiento inicial del tren Irio antes de la colisión con el tren de Renfe, con el Albia. El presidente de la CIAF explicaba que buscan por qué falló esa soldadura y cómo podría haberse detectado antes. También, hoy es novedad, hemos sabido que el Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros para víctimas e indemnizaciones urgentes, con pagos directos y anticipos de seguros para acelerar compensaciones sin esperar a los procesos judiciales, que pueden ser largos. También sabemos que el funeral de Estado previsto para este sábado tuvo que ser suspendido por el malestar de las familias, primero por ese formato laico del funeral que no gustaba a todo el mundo, y segundo porque no quieren que se utilice también a las víctimas, en este caso como arma política. Bueno, ¿qué os parece, un poco por centrar,
el accidente, por ver un poco qué sucedió. Parece que todo parece indicar que está en esa rotura de la soldadura. No sé si aquí quién tendrá que ser el responsable en este caso. Estamos siguiendo viendo que hay que esperar, hay que ser cautos, Vicente, hay que seguir esperando para saber un poco quién finalmente va a ser el responsable de todo esto. Bueno, hay una comisión, ¿no? Hay un organismo que está, digamos, investigando, y además la persona que lo preside es una persona que ha estado por aquí, por nuestra comunidad, varias veces, ha estado aquí, es un experto ferroviario, un ingeniero muy experto en estas cosas, y él mismo ha dicho que faltan todavía pruebas de laboratorio, que va a costar todavía algunos meses, pero sobre todo es que esta comisión está funcionando con absoluta independencia, que es muy importante, es decir, que al final va a haber un dictamen, habrá una información, habrá al final se dirá cuáles son las causas según esto. Y luego también está la vía judicial, que también está abierta, con lo cual yo creo que en ese sentido, bueno, la pena con todo esto, claro, lógicamente los muertos ahí están, y eso ya, pues no hay tutía, que se dice, ¿no? Y eso, el problema es ese, el problema. Lo penoso, pero yo creo que el gobierno ha actuado con rapidez, ha estado dando la cara permanentemente, ha favorecido la investigación, ha sacado hoy, que es importante, unas medidas de apoyo a las familias de 20 millones de euros, y lo que falta ahora pues es esperar a que se conozcan definitivamente las cuestiones que han incidido en este desastroso accidente, que además se dio esa circunstancia de que se rompe el rail en este caso y luego justo pasa un tren en esos momentos, ¿no? Porque al final yo creo que ha sido esa concatenado, esa situación doble, y de verdad que es una pena. Pero bueno, yo creo que el gobierno está haciendo todo lo posible pues para clarificarlo y recuperar un poco todo lo que son aquellas medidas necesarias pues para que todo siga para adelante, ¿no? Yo, Vicente, ahí no puedo darte la razón, porque como me decía un buen amigo ahora viniendo aquí, os lo decía antes, dice, al final, ¿quién ha tenido la culpa? Y vamos a ir quitando, y él me llegaba a la conclusión de que al final va a ser el soldador, y eso no puede ser. Es decir, aquí hay... Mira, no hay nada más que ver la conferencia que dieron el ministro, el presidente de Adif y un miembro también del ministerio, los tres. En esa conferencia ahí se dijo todo, se dijo claramente. El ministro, que no estábamos delante de un problema de obsolencias, ni por supuesto de falta de mantenimiento, ahí no había nada de eso, y que se había hecho una renovación integral, completa, de toda la vía Madrid-Sevilla. También dijo que el tren, ¿cómo se llama? El Lirio, el tren rojo, que pesa mucho. Y claro, como pesa mucho, pues es posible que haya, que sea efecto de eso. Luego dijo que era defecto de los materiales utilizados. Bueno, la empresa que fabrica estos materiales es española y es una de las mejores de Europa, si no la mejor. Está fabricando para Arabia, para todos los lados, este tipo de material. Por tanto, flaco favor nos hizo el ministro dando esta imagen de España en el exterior. Pero es que luego vino el presidente, estaba también el presidente de Adif, y dice, la fisura se produce al unir las vías no renovadas desde 1989 con las nuevas que hemos renovado últimamente. Esto produce la fisura. Estando allí los tres, pues ahí me da una idea clara de que hay una confusión enorme, de que el ministro está mintiendo. Y lo ha demostrado. Se le ha demostrado que ha estado mintiendo. ¿Qué ha ocurrido? No sabemos si mintiendo o lo que él sabía en ese momento, ¿no? Si tenía al lado al presidente que dice lo contrario. Lo tenía al lado y en esa misma rependa dice lo contrario. Otra que dice que tiene 7 trenes de estos que van mirando la vía y solo funcionan 2. Vaya. Mira, España ha sido la mejor empresa en alta velocidad habida prácticamente en el mundo. En sus tiempos, cuando se inició con Felipe González. La mejor. El AVE era algo que todo el mundo lo admiraba. Pero claro, llegó el año 20, en 2020, y se liberalizó el tema. Y vinieron otras empresas de fuera. ¿Qué ocurrió? Pues que por donde pasan 100 trenes, ahora pasan 500. Claro, no se había previsto, pues si lo estaba previsto, no estaba bien financiado, que esas vías iban a sufrir mucho.
Y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que está claro, que sí que es cierto eso, ¿no? Que el ministro sí que ha hecho unas declaraciones que ha ido corrigiendo, ¿no? Ha corregido al final. Es normal, porque pero tampoco, el mal está hecho. Tampoco se sabía al principio todo. Pero el ministro ha estado desde el primer momento ahí. Ha dado la cara. ¿Pero eso le va a pasar factura o no? Bueno, no sé, él ha dicho que si tiene que pasar factura y él la tiene y alguna responsabilidad al final, que él lógicamente la asumirá, lo ha dicho claramente, pero ha estado desde el minuto 1 dando la cara, explicando lo que se sabía en cada momento, que ha ido cambiando la situación porque según se van sabiendo cosas, pero cosas que sean técnicamente razonables, que lo diga gente que sabe. Yo hay cuestiones de ingeniería y caminos que no sé y no me atrevo a decir algunas cosas, que a veces hablamos con una tranquilidad espantosa. Yo he leído 2 entrevistas hoy, una entrevista del presidente de la comisión y una entrevista de un maquinista, también en algún otro medio de comunicación. Y por ejemplo el maquinista lo que decía es que hace falta más tiempo de mantenimiento, más horas de mantenimiento, pero no por un tema de recursos, porque si algo se ha aumentado, los recursos en mantenimiento en alta velocidad ha sido los últimos años, y en inversión, porque cayó en picado cuando la crisis económica y se ha vuelto a reactivar de manera muy importante. Esos datos objetivos que están ahí. Por lo tanto, yo creo que no, es decir, es verdad que es complejo en el sentido que si antes pasaban 100 trenes, ya pasan 200 trenes. Más. Bueno, pues habrá que ver los que pasan, que no sé la cifra concreta. Pues eso puede, pero habrá que verlo, habrá que ver si realmente el tema ha sido el peso o hay un problema de origen. O hay un problema de origen que puede desencadenar esa rotura de la soldadura, pero vamos a esperar a que los laboratorios y los técnicos, que yo confío en ellos y que saben, díganlo al final lo que hay, y cuando se sepa todo y se sepa el tema, pues se podrá hablar. Es que mientras tanto estamos todo el día... Yo creo que cuando hay un accidente de este tipo hay una concatenación de errores siempre, o sea, no es un error concreto, o sea, no es la soldadura, que sí que... No ha sido el soldador, toda apunta a la soldadura y ya se sabe 5 días después, o sea que... es la principal hipótesis, ¿no? Pero hay una concatenación de errores. Yo diría más la depuración, responsabilidades, yo creo que se tienen que depurar. Igual ahora mismo no es el momento, sino ya llegará cuando se diga todo, aunque todo apunta a que, bueno, el problema es la persona que se le tiene muchas ganas, esa es la realidad por parte de la oposición, eso es así de claro. Pero el problema aquí yo lo veo en que esa concatenación de errores, yo creo que la gente coge un tren o coge un servicio público pensando en que siempre hay una seguridad detrás. ¿Por qué? Porque hay una prevención, y no se debe funcionar por reacción, sino por prevención. O sea, si tú coges un tren, sabes que detrás hay una confianza en un sector público que se encarga de hacer un mantenimiento, de hacer unas revisiones, que se estropee o que falte algo es ley de vida, o sea, que falle una soldadura es normal, pero para que llegue a que falle puede ser por una falta de mantenimiento claramente, porque no ha habido suficientes inversiones y demás, pero yo voy a que al final en este tipo de infraestructuras tan críticas como puede ser la alta velocidad, tiene que haber un mantenimiento muy claro. El tren que comentabas, el Seneca, que se llama, que es el que hace la auscultación de las vías, que pasa todos los días, deben pasar todos los días los que hay por las principales vías, son los que tienen que detectar. Entonces, ahí es donde yo veo el problema. ¿Por qué no se ha detectado eso? Porque eso no rompe de golpe, porque ya vieron que había trenes por delante que habían fallado y que se habían... Entonces, el problema es la falta de confianza que da un servicio público como este, porque lo hacemos a reacción, como digo, no en prevención. El problema, o sea, pues si cogemos la concatenación de errores, falla la soldadura, porque será por el motivo que sea, de una falta de inversión, una falta de mantenimiento, lo que sea, o no, simplemente porque hay un error de soldadura, porque eso es otra, que se dice de que si tenía que ser una soldadura de termita o una soldadura manual, ya veremos, ya se irá viendo cuál es ese tema. Pero al final de todo hay un sistema de prevención que es el que tiene que garantizar la seguridad. Y ahí estamos de acuerdo, pero vamos a esperar a que al final los técnicos correspondientes digan cuál ha sido. Pero la prevención ha fallado. Sí, eso yo creo que está... Eso lo dices tú, habrá que ver... Sí, bueno, yo creo que... Hombre, no es habitual que mueran 45 personas. Claro que no es habitual. Y yo leí el otro día, creo que era en Japón, me parece que están ya haciendo que los propios trenes sean los que ausculten cada vez que pasan. O sea, en vez de tener que pasar un tren especializado, sino que si ese tren, por ejemplo, que va por delante, ya ve que la vía está, pues son cosas que se van mejorando con los accidentes aéreos. Se estudian los accidentes y se pone el remedio. Pero bueno, veremos con el tiempo que hay. Lo que está claro es que tiene que haber una depuración de responsabilidades clarísimamente. Pero hay dos cosas muy importantes, lo has dicho antes. El ministro ha dicho que
que se vaya hasta el fondo y que si él es el responsable... Pero pues, bueno, ahora están saliendo fallos por todas las redes Claro, diarias, ¿no? Toda la red. Ahora es lo que se ve. También aquí en Claro, La Rioja tiene fallos. Y eso es lo que trae la inseguridad a la gente, al pueblo. Bueno, hay que separar el polvo de la paja. Pues que el mantenimiento no ha sido el ídolo. Hay que separar, Sí, no pero quiero caigamos, decir que ahora no caigamos todos los medios de comunicación también nos hacemos eco no de caigamos todos los ahí. desprendimientos, Eso es, el ser humano somos etcétera. así. No, claro, pero vamos a separar lo importante de lo importante. Porque hay, por ejemplo, puede haber, hoy mismo hay algún medio de comunicación que publica unas fotografías. Bueno, algunas fotografías de esas se habla de rocas y son unas piedras pequeñas, ¿eh? Y se habla de un puente, resulta que es un problema de ornamento, no es un problema de seguridad. De Logroño. En Logroño, sí. En fin, vamos a ver si que puede haber, ¿eh? No digo yo que... Pero también se habla de la vía de Aro, que vamos a decir. Y otro día también se Exactamente, decía, y otro día se decía de Aro, Sí. resulta que lo de Aro estaba haciendo la obra y ejecutándose y acabándose. Y por tanto, y he visto las fotografías de esa obra acabándose con un talud adecuado. Pero se está haciendo y en cambio porque hoy, estaba mal la vía. yo oí las declaraciones y la imagen que ves es que está la vía a punto de caerse al río, ¿no? No era así. La vía se había detectado un problema que se estaba corrigiendo. Como hoy mismo también el presidente de la comisión ha dicho que ellos están a lanzar sugerencias al ministerio y que el ministerio está corrigiendo aquellos temas que estaban mal y que parte de las vías habían cambiado, sobre todo en las variantes, por una recomendación de seguridad. Es decir, que yo creo que, lógicamente, luego es verdad que el 100% es muy complicado. La seguridad al 100%, ojalá fuera al 100% de seguridad, pero porque hay fallos materiales y fallos humanos. A mí, y, de todas maneras, que la sensación no me cabe duda, me parece un símil que lo que está claro es que desde la liberalización no ha ido acorde las inversiones en mantenimiento. Eso es algo también que están ahí los datos. Se han aumentado las inversiones. Y me viene a la mente la regularización de 500.000 personas, que lo que digo, que no se puede improvisar, que hay que hacerlo con todos. Compensándolo bien, porque luego las cosas se resienten. Al final es así, es decir, pero no es hablar mal. O sea, la regularización que estábamos hablando va un poco por lo mismo. ¿Está preparado los recursos públicos para coger todo de golpe? Pues posiblemente no, si no hay una previsión y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? En los trenes se hace una liberalización. No se duplica ni nada, creo que eran bastantes menos trenes los de Oigo y Irio, creo que tienen 12 uno y 20 trenes pero cada viajes, uno, los viajes diarios. Los viajes que hacen sí, pero me refiero que pero está claro que hay un aumento claro. Pero la vía está preparada para la capacidad. Pues bueno, ahí estamos viendo, ahora es cuando Vicente parece que se está demostrando que igual no está tan capacitada o que hay que hacer más inversión, está claro. La inversión ha aumentado mucho, eso está claro, ¿eh? Si el presidente de la comisión, que dices, fue el primero que salió y se asustó y dice, pero si yo la idea que tenía es de que estaba renovada absolutamente, totalmente la vía Madrid-Sevilla. Las primeras declaraciones que hizo el hombre. No obstante, estamos tratando este tema y nos olvidamos de que hay 45 víctimas y muchas familias sufriendo ahí. Y que el único que ha bajado ha sido el rey. El rey ha bajado, ha ido saludando a todos, buscando a los heridos y dándoles lo que hay que dar. El representante. Papel, No, que le sale de dentro, que es así. No, pero él y la reina. No vamos a negar eso. Sánchez tenía que haber bajado. Yo creo que cada uno hace un papel que tiene que hacer y el rey hizo un papel y ya está. Que no, todo es el Estado, Vicente, El problema es que no, hay que estar con ellas. Seguro que si va a decir, ya estamos poetizando. Está viciado el debate. Yo si creo va, que va. Ahora, por ejemplo, ya de amortizaciones. Ayuso, ¿qué hizo Ayuso al primer día? Buscar, para salirse del tema, ver una misa en Madrid. Quiere hacer en la Almudena ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacerla antes. No estos actos laico-masónicos que se hizo en Valencia. Pero que España es un país aconfesional, vamos a ver. Bien, muy bien, pero sí, bájate al Rocío, 2,5 millones de personas, bájate y diles de hacer en el Rocío un acto laico, anda. Que quedará un acto religioso, que yo respeto. Claro. El Estado como tal es aconfesional, el Estado no tiene un papel, no tiene una religión como tal oficial. Bueno, a ver si no creemos, es que es importante. Pues a ver si baja Sánchez a hacer lo que ha hecho el rey. Nos vamos, veremos a ver qué pasa en los próximos días. Muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre. Y muchas gracias. Buenas noches, gracias. Les dejamos a todos ustedes ya con valor añadido. No se lo pierdan. Adiós.